Hola, muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos al desarrollo de la segunda clase de Derecho Procesal Constitucional. Hoy empezaremos a platicar un tanto en relación a lo que es la garantía constitucional del amparo, siempre dando los primeros minutos para los compañeros que se incorporan en último momento por el motivo que sea. Por favor, algunas de las personas que están conectadas, sí, me pueden indicar por medio del correo, FG 136@urrural.edu.gt para ver si estamos bien con el sonido de la transmisión, por favor, solo verificando. No tengo la segunda pantalla hoy por acá, entonces solo alguno que me diga que todo está bien o si hay algún problema a veces de eco con el sonido y dificulta recibir la clase como es debido. Por favor, un correo sencillo, que me diga que todo está bien y de paso verificamos que tenemos bien la comunicación por esta vía del correo electrónico. Vamos a dar inicio a la grabación de esta clase. Bien, nuevamente para los que se están incorporando, muy buenas tardes, estudiantes de universidad, que como mecanismo de comunicación lo tenemos a través del correo electrónico FG 136@urrural.edu.gt y correo que tendré abierto durante el transcurso de, este, de esta clase para poder solventar las dudas referente al tema, consultas, opiniones o aportes en relación a nuestra clase. Tenemos ya en pantalla la, la primera diapositiva, en la cual podemos observar que el tema de hoy va a ser la primera de las garantías constitucionales, como lo es el amparo, una figura bastante importante, bastante interesante de rango constitucional, en el cual lo que se pretende es proteger, proteger los derechos fundamentales y restaurar los mismos cuando estos han sido violentados o hay amenazas a los mismos. Esta es una de las finalidades principales del amparo.
clase que está a cargo de su servidor, Juan Carlos Mejía Argueta, abogado y notario, que vamos a compartir hoy el contenido de esta clase. Vamos a compartir algunas opiniones en relación a amparos que se han dado en Guatemala, ejemplos de los mismos y opiniones de ustedes que, como les he dicho, resolviendo las dudas. Eso es lo principal. Así es que vamos a dar inicio a la misma. Tenemos como objetivo de clase conocer la importancia del amparo como garantía constitucional. Eso es. Les recuerdo, la semana pasada platicábamos un tanto sobre la historia del derecho procesal constitucional. Eminentemente, cuando nos referimos al mismo, tenemos que platicar sobre lo que es una constitución. Platicamos en relación a la constitución, que es la ley suprema de un estado, que regula tres cosas. En primer lugar, indicamos que regula las leyes fundamentales, es decir, a partir del artículo 1, el artículo 3, que hace referencia a el Estado garantiza la vida desde su concepción. Sabemos que por ser un Estado republicano está dividido los poderes u organismos como lo regula nuestra Constitución en organismo ejecutivo, legislativo y judicial, y ahí indica cuáles son las formas en que se organizan estos. Finalmente, la última parte, denominada parte práctica o pragmática, regula lo que son las garantías constitucionales, que no son más que esos mecanismos que la misma Constitución contiene para poder proteger y salvaguardar los derechos fundamentados contenidos en la misma Constitución. Vamos a empezar con lo que es el amparo. Ok, me estaban diciendo, gracias Kela, me estaba diciendo que los otros todavía están ido. De igual forma, Manny Enríquez, muchas gracias. Es importante para mí este tipo de comunicaciones, pues a veces uno no sabe cuando está transmitiendo de forma con algún tipo de fallos tecnológicos. Ok, pero ya se están incorporando, son alrededor de, ahorita tenemos alrededor de 105 personas conectadas, ya es un número interesante. Bien, vamos a empezar con lo del amparo. Fíjense que cuando yo coloco este objetivo de clase, es importante conocer, pero también es importante entender cuál es la importancia del amparo como una garantía constitucional. En este caso, vamos a hacer el análisis de esta definición. Vamos con lo que podamos entender a qué se refiere la figura de lo que es el amparo. El amparo que tiene su ámbito dentro de las normas del derecho político o constitucional. ¿Tendrá que ver con lo político o lo constitucional esto? Fíjense que es sumamente interesante. Es sumamente interesante porque cuando hablamos del derecho político o conjunto de normas y principios y doctrinas que regulan las leyes de referencia a esa protección del ser humano per se. Mientras que cuando hablamos de lo patrimonial, sin lugar a dudas, estamos hablando de todo ese conjunto de objetos que constituyen el patrimonio de una persona, cuando estos han sido desconocidos o atropellados por alguna autoridad. En estos casos es necesario que se reinstalen esos derechos o que se protejan, cualquiera que sea su índole, que actúa fuera de sus atribuciones legales o bien que está dentro de sus atribuciones pero se está excediendo a las mismas.
generalmente vulnerando las garantías establecidas en la Constitución o los derechos que éste protege. Ahí podemos darnos cuenta de el primero de los conceptos. Muchas gracias por el comentario, estimada Johanna. Vamos a continuar, como les digo. De igual forma, Keila, ya tengo entendido que finalizó. Yo también me pico a veces. Para los que no tienen y compartimos la información con alguien. Vamos a manejarlo de esa forma. Yo no manejo, tampoco estoy, porque no puedo estar en los grupos. Sé que sería lo óptimo, por eso utilizo el sistema de correo. Me critican por eso, pero es el único mecanismo que encontré para poder mantener la comunicación y que debe existir entre nosotros, especialmente esa comunicación entre personas que tenemos como denominador como que nos gusta el derecho, ¿sí? No el hecho de que pues yo he atravesado el proceso un poquito antes que ustedes, no me hace ni más ni menos, solo que fui colocado como guía de este curso. Como les decía en las primeras clases, pues hoy día la docencia de este año, no solo del año post pandemia, exige que un catedrático guía pues logre atraer la atención para la investigación por parte de los alumnos. Y eso es lo que yo quiero lograr a través de algunos casitos que vamos a tocar acá. Seguimos entonces con otra definición. Vamos a analizar esta definición. Es un instrumento procesal interno. Primer día de clase también hacíamos referencia a esa diferencia entre derecho sustantivo o material y lo que es ese derecho procesal o adjetivo. Aquí estamos ante un derecho procesal. Proceso. ¿Cómo es que se va a determinar el amparo? Entonces, una cosa es determinar qué es el amparo, cuándo se puede aplicar, cuáles son sus características, pero otra cosa es, vamos a ver cuáles son los plazos para interponerlo. Ahí estamos en materia. ¿A qué nos referimos con un tribunal constitucional? ¿Qué es un tribunal constitucional? La Constitución, lo vamos a ver más adelante con el artículo, pero nuestra Constitución Política de la República de Guatemala que establece que la Corte Constitucional es un tribunal permanente de jurisdicción privativa que vela por el orden constitucional. Palabras más, palabras menos, eso es lo que regula. Entonces dices que es un tribunal de carácter permanente que solo se dedica a eso, ¿ya? Únicamente se dedica a eso. ¿Por qué hace esa referencia de que es permanente? Porque tiene que especificar que es permanente? Porque en la Constitución anterior, que estaba vigente al 85, que es la del 65, indicaba, le daba facultades para constituir un tribunal constitucional, pero este tomaba magistrados de las diferentes salas o tribunales y cada cierto periodo de tiempo constituían de forma temporal un tribunal constitucional para conocer los diferentes casos. Lógicamente no habían tantos casos como hoy. Después de que ya ve la luz la nueva Corte de Constitucionalidad como tribunal constitucional permanente de jurisdicción privativa. Y esa jurisdicción privativa hace referencia a el hecho de que ese tribunal se va a dedicar única y exclusivamente a temas del orden constitucional. No va a estar tocando ningún otro tema. Que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas
reconocidas en el articulado de la Constitución frente a los actos lesivos, potenciales o actuales de los poderes públicos en cualquiera de sus modalidades. Básicamente, ¿qué les he dicho yo que es el amparo? Es una garantía constitucional. Y luego le podemos agregar qué es. Pero lo podemos tomar como institución, lo podemos tomar como instrumento procesal interno, lo podemos tomar como garantía constitucional, figura jurídica. Lo que tenemos que saber es qué es y para qué nos sirve. Y eso ahorita ya lo tenemos claro. Luego vamos ¿qué nos regula la Constitución en relación a lo que es el amparo? Y lo principal, veamos qué diferencias encontramos entre el artículo 265 de la Constitución y el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Veamos si hay alguna diferencia. Muy bien. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra. Okay. Protege, para empezar, debemos de establecer que protege inicialmente a las personas, no protege a los animales, no protege al medio ambiente, aunque debería de buscarse la forma de que lo hicieran, pero no es así. Lo protege contra las amenazas a violaciones a sus derechos. ¿Qué es una amenaza de violación a un derecho? Es cuando no se ha violado per se el derecho, pero hay una grave amenaza. Ejemplo, ¿cuándo puede haber una amenaza a la violación de un derecho? En un hospital, gran crisis de tanques de oxígeno. Todo el mundo andaba tratando de conseguir tanques de oxígeno y si tenía tanque a veces no lograba sufragar el costo de estar rellenando este tanque de oxígeno. Y fueron situaciones desesperadas de muchos guatemaltecos. Ojalá que ninguno de ustedes haya vivido eso. Yo no lo viví, pero sé de muchas personas que lo vivieron y realmente algunos con desenlaces felices y otros no tan felices. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Qué pasa con un hospital que tiene una gran cantidad de internos, en este caso por el virus de moda, por decirlo, situaciones en donde hubo discrepancias entre las autoridades encargadas de realizar la compra y los procedimientos establecidos por la Contraloría General de Cuentas, específicamente la Ley de Compras y Contrataciones del Estado en relación al procedimiento de compra. Pero ¿qué es lo que pasaba? A veces no se adaptaba, no daba tiempo, pero ¿qué era lo que estaba en peligro si se hacía o no se hacía la compra de la mejor forma? En primer lugar, la integridad, y en segundo lugar, la vida de las personas. De esta cuenta, en varias ocasiones, por su lado, la Procuraduría de los Derechos Humanos interpuso algunos, algunos amparos protegiendo a quién, la vida de las personas. ¿Por qué? Porque había una amenaza de violación de sus derechos. Ahora bien, la otra parte dice, para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Casos en los que simple y sencillamente se le da la educación a niñas o señoritas y por estar embarazadas y por pertenecer a cierto tipo de grupos. Esas cosas se dan en Guatemala, entonces son sujetas de amparo, que si bien en este caso no es el Estado el que está violando el derecho, pero sí puede ser un ente, una persona individual o jurídica, pero hay que restaurar el imperio de esos derechos cuando ya hubiera ocurrido. Debemos de tener claro que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, o sea, se puede interponer amparo en cualquier materia y procederá siempre que los actos, resoluciones o disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. A esto nos estamos refiriendo con lo que es el amparo.
Por su lado, veremos ahora cuando nos estamos refiriendo. Ahora, ¿qué es lo que regula en esta materia lo que es el amparo, exhibición personal y constitucionalidad? Esta ley, artículo 8, objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones de sus derechos y restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Para no gastar más tiempo, estamos viendo que es exactamente lo mismo. Recordemos que básicamente estas fueron creadas como leyes hermanas, la Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, porque, de acuerdo a lo que vamos a ver acá, recordarán ustedes que son 5 las leyes constitucionales. Yo recalco bastante esto porque les he de decir, cuando me estudié en la pirámide kelseniana, decía Constitución y para abajo las demás leyes en su orden respectivo, ¿verdad? De acuerdo a esa mnemotecnia de la CORI, ¿verdad? Constitucionales ordinarias, reglamentarias e individualizadas, CORI, así me lo aprendí. Pero la sé como constitución, no como leyes constitucionales. Dentro de las leyes constitucionales tenemos 5 en Guatemala, de la cual esta es una de ellas. Ya vimos la Constitución y una ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Tenemos la ley de orden público, ley de libre emisión del pensamiento y ley electoral y de partidos políticos. Esas son las 5 leyes constitucionales. Y de tal cuenta que no hay ningún tipo de diferencia entre el artículo 8 del objeto del amparo, de la ley de amparo, exhibición personal y el amparo como figura. Y vamos a empezar a analizar. Primero vamos a decir cuáles son estas características, luego vamos a aterrizar un poquito en cada una de estas. Bien. Empezamos hablando de que la iniciación del proceso es rogada o instancia de parte. ¿Qué significa eso? Que no puede venir el Tribunal Constitucional, sea este el Tribunal Permanente Unificado, hablando de la Corte de Constitucionalidad, o algún juzgado o tribunal que se constituye en tribunal de amparo, no pueden de oficio llegar a declarar algún amparo contra alguna arbitrariedad. Esta debe ser solicitada, rogada o a instancia de parte. Por su lado, la tramitación y resolución se encuentran encomendadas a un órgano especial que puede ser temporal o de carácter permanente. Este es un proceso judicial extraordinario y subsidiario. ¿Por qué? Porque este aplica cuando la justicia ordinaria no tiene la capacidad de resolver. Es decir, si realmente podemos resolver esta arbitrariedad por medio de algún recurso, sea este ordinario o extraordinario, de alguna forma lo podemos resolver sin necesidad de llegar a la garantía constitucional de lo que es el amparo, entonces de esta forma debemos de resolverlo, no llegar hasta el amparo. Sin embargo, en este caso estamos ante la característica. Nos referimos a que tienen un rango constitucional, estamos haciendo referencia a, a esta pirámide kelseniana, donde están las leyes constitucionales, es una de estas. De esa cuenta ese es su rango, no puede venir a tergiversarla cualquier otra ley que tenga un carácter inferior a este. Por otro lado, cumple con una doble función. Por un lado la preventiva y por otro lado la restauradora. Tenemos, cuando nos referimos a la preventiva, vamos a poner de ejemplo qué es lo que hicieron los de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esperaron en que empezara a fallecer personas y ahí interpusieron el amparo. No era, ahí ya no se podía restaurar el derecho a la vida porque ya se había perdido. Entonces actuaron preventivamente interponiendo el amparo. Estos son casos de hace un par de años en donde aplicaron el amparo de esta forma. Por otro lado, ya lo platicamos que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Pretende, ¿cómo es que dicen? Retrasar los procesos.
¿Será que puede retrasar los procesos un amparo? Sí, sí los puede retrasar. De hecho, actualmente tengo un amparo profesional que me está picando el hígado con respecto a varias situaciones, pero es un derecho, es una garantía constitucional y sin lugar a dudas es mejor que se pueda aplicar de cualquier forma, aunque se apliquen muchos amparos espurios. No obstante que en este caso lo ideal, lo ideal es la libertad de poderlo aplicar. Mil personas han querido hacer modificaciones con respecto a este tema, pero sería un poquito difícil que se modificara. Es una ley que tiene un rango constitucional y no es tan fácil realizarle modificaciones. Por otro lado, este doctrinario Guzmán Hernández indica que es político, perdón, que tiene de esa definición donde decimos que la política es la ciencia del poder. En este caso, al realizar un control eminentemente político, podemos verlo desde esta perspectiva, que actúa como una institución controladora del ejercicio del poder político. Vamos a ver ahora y ya cada una de sus características. Hace referencia a que su iniciación es rogada o a instancia de parte, como les decía, lo que implica que en este proceso no existe acción popular, es decir, que puede y debe ser promovido únicamente por la persona que se considera agraviada por un acto de autoridad. La existencia de un requerimiento concreto en el sentido es indispensable para su procedencia. Se tiene que tener esa solicitud, esa petición como parte y no como parte de una acción popular. Y vamos a indicar a qué se refiere esta acción popular. No cualquier persona puede actuar. En este caso, les quiero pedir que hagan la siguiente anotación de investigar a qué se refiere la acción popular. Claro, yo se los voy a explicar. Cuando estamos hablando de una acción popular, es una acción que puede emanar de cualquier persona, porque afecta a una sociedad. En este caso, cuando decimos que su iniciación es rogada a instancia de partes, porque solamente la persona debidamente afectada es la que puede actuar. No puede haber acción popular, es decir, acción de todos, sino que tiene que haber una acción. En este caso, una acción individual. Cuando nos referimos a esa acción, interpretamos esta acción como el derecho o facultad que tiene una persona. Y una de sus características es de que no cualquiera tiene la capacidad o facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional, sino que es la persona específica que ha sido afectada. Por otro lado, vemos que su tramitación y resolución se encuentra encomendada a un órgano especial, que puede ser temporal o de carácter permanente. Hacía referencia a que la Constitución de 1965, es decir, la anterior a 1985, tenía entre sus características que formaba un órgano de carácter temporal, como era el Tribunal Constitucional. Y cómo se conformaba en cada cierto tiempo, no recuerdo qué cantidad, pero cada cierto tiempo se reunían magistrados de las diversas cortes que eran elegidos, y ellos conformaban provisionalmente un tribunal constitucional, atendían los casos y después regresaban a sus puestos. De esta forma era de carácter un juzgado. Esto ya lo habíamos mencionado. Indica que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Esto ya expliqué. La permanencia es, como su nombre lo dice,
esa estabilidad de permanencia que tiene la Corte, a diferencia como lo tenía, tal y como los menciona en la Constitución de 1965, de jurisdicción privativa, que se dedica única y exclusivamente a velar por el orden constitucional, como lo dice el mismo artículo, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional y actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. Cuando nos referimos a las funciones de la Corte de Constitucionalidad, vemos lo siguiente. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones: conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Están algunas de las funciones. Continuando con las características, tomamos que es un proceso judicial extraordinario y subsidiario. ¿Qué queremos decir con que es extraordinario y subsidiario? La concepción ordinaria y legal le atribuye esta característica fundamental, ya que opera siempre que el sistema jurídico ordinario, que el sistema jurídico ordinario ha sido insuficiente en la protección de los derechos. El amparo no es una vía paralela a la jurisdicción ordinaria, no tiene por objeto dirimir controversias que competen a los jueces del orden común, sino que persigue la protección efectiva de los derechos de las personas. Es decir, estamos dentro del ámbito normal, dentro del ámbito ordinario, y de esa forma se deben de resolver los diferentes litigios que hay. En este caso, si hace referencia a la existencia de un proceso extraordinario, se está refiriendo al amparo. Recuerden que platicamos sobre la pirámide kelseniana, en donde ubica en la parte de arriba la Constitución, y tal así como está, así lo estudié yo en un inicio, hasta que precisamente en el área, cuando estaba estudiando para mi fase pública, me hicieron la pregunta: ¿cuáles son las leyes ordinarias, decretos, reglamentos, ordenanzas y sentencias? Cuando hablamos de que cumple con una doble función, la protectora y la preventiva. Y una doble función protectora, la preventiva y la restauradora de los derechos fundamentales. Y sin lugar a dudas, de esta forma se maneja, es decir, se puede aplicar en cualquier momento y se puede tanto prevenir como restaurar los derechos fundamentales de acuerdo a cuál ha sido violado. Sin lugar a dudas, la vida es algo que no se puede regresar, ¿verdad? O sea, no puede haber una capacidad de restaurar la vida, no puede haber una capacidad cuando ya fueron las elecciones y resulta que 3 años después de que ya se ha instalado otra persona en el cargo, resulta que le resuelven con lugar el amparo de que la persona sí se podía inscribir. Otra de las características de la unidad hemos visto que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Hay muchas opiniones encontradas con respecto a esto, en donde hace referencia a que esta figura pues se debería de circunscribir más para ciertos temas.
Yo considero que no. Yo considero que no. Esto no se debe de mover. Esta es una protección ciudadana muy, que se puede hacer valer todavía. Es importante que lo manejemos de esta forma y que estemos conscientes. Es decir, bueno, pero ¿qué pasa con los abogados que lo pueden tener? Siempre con el mismo doctrinario nos indica que es esta figura es política, puesto que opera como una institución controladora del ejercicio del poder público. A eso se dedica propiamente el contralor, institución controladora del ejercicio del poder público. Bien, antes de pasar a las finalidades, vamos a desconectar esto y vamos a ver un pequeño video de una situación que se da anteriormente, en donde les voy a pedir veamos pues acá. Para que nosotros analicemos el video que voy a pasar acá, ya es un video de hace un tiempo. Sin embargo, el tema continúa vigente hoy día. Para empezar, en este caso, que sí se interpuso, si mal no estoy, no solo uno, varios amparos, hubo una situación, un choque de ideologías y pensamientos, pero eso nos hace llevar a la conclusión de determinar cuál era el cuál era el derecho fundamental que se estaba protegiendo acá, si era válido o no era válido. Vamos a ver este pequeño video y después espero sus participaciones. La primera campaña en América del barco de la ONG holandesa que busca reivindicar el aborto como un derecho ha sido opacada por la prohibición del ejército de Guatemala que intenta impedir su misión. El navío puede proporcionar a las mujeres abortos médicos legales gratuitos hasta con 10 semanas de embarazo en aguas internacionales. Actualmente es viral en las redes sociales con internautas que están a favor y en contra y ha puesto al Congreso en carrera para decidir o no que los especialistas practiquen los abortos en alta mar. El ejército ha registrado el yate y aseguran que no lo dejarán entrar al país a buscar a las mujeres guatemaltecas que están dispuestas a interrumpir sus embarazos no deseados. Representantes de la ONG alegan que los abortos no se harán en territorio guatemalteco, por lo cual no estarían violando la ley de ese país, sino después de navegar a aguas internacionales a unas 12 millas de la costa guatemalteca. La posibilidad de que les impidan su labor es una violación a la libertad de desarrollo que planean un punto adelante. Nada de esta campaña se hará de forma ilegal, indican los representantes de la ONG. Entonces, a 12 millas de Guatemala, estamos en territorio en aguas internacionales. Nuestro barco puede verlo ahí, tiene una bandera de Austria. En Austria, como en todos los países de Europa, como desde el siglo pasado, se pueden hacer abortos, porque es derecho humano de las mujeres. El ejército de Guatemala indicó en un comunicado que no permitirá que esta ONG efectúe las actividades y añadió que bajo las órdenes del presidente Jimmy Morales, las autoridades están vigilando el proceso y presentarán una denuncia contra el personal que llegó a puerto por no informar de sus intenciones. Ahora, defensores de derechos humanos rechazan la acción. El ejército de Guatemala ya ha presentado una denuncia ante el ministro. Continuarán brindando acompañamiento y también verificando
las denuncias que de esta oportunidad. Ok, de esta forma finalizamos. Va, mis estimados. Estando casi a mitad de clase, vamos a cerrar esto y regresamos a la clase. Entonces aquí es donde yo necesito, por favor, la opinión de ustedes en relación a esto. Pero vamos a hacer, vamos a darles la participación a través del correo en donde les pregunto. Segundo, ¿se recuerdan de esta doble función protectora? Aquí cuando se aplicó, cuando se estaba solicitando el amparo, ¿era una función preventiva o era restauradora del derecho? En el caso que acabamos de ver. Que por cierto lo tengo subido, ya, si mal no estoy, ya está subido. Lo tengo subido en el Drive, tanto la presentación como el video, para que ustedes lo analicen despacio. Luego de no ejerce 100% soberanía, pues son algún tipo de leyes las que se pueden exigir. En este caso se podría decir, ¿es válido o no es válido y por qué? O sea, de que no lo que pasó con esto es que ellos estaban a 12 millas, entonces traían una embarcación con lo que pretendían transportar personas para realizarse los abortos. Entonces, bueno, como ya no es en territorio guatemalteco, no hay problema con eso. Sin embargo, sí es verificable esto, ¿verdad? Entonces, de esta forma, mis estimados, necesito ver cuál es el derecho que se está protegiendo y cuál de las dos funciones que tiene el amparo se pretendió aplicar acá al vedarle el derecho, porque finalmente se le vedó el derecho por parte de las autoridades de Marina de Guatemala. Y la otra situación es, ¿qué tan cierto es eso? ¿Verdad? Pero los periodistas utilizan algo que se refiere. Los periodistas dicen, para venir, que representa el barco acá, dice, bueno, nosotros lo venimos practicando allá. Ok, que lo hagan allá es otra situación. Que lo hagan acá es muy diferente. Nuestra constitución es diferente a la de otros países, sin lugar a dudas. Tenemos la situación de que, por decirles, en países de Arabia Saudita, se le exige a la mujer el cubrirse el rostro, el cubrirse las piernas, cubrirse casi todo el cuerpo, no puede enseñar, pero creo que ni los tobillos. Eso es algo que es inaudito acá en América. Entonces, cada país tiene su legislación, y en este caso, la legislación guatemalteca lo que hace es prohibir esto. Entonces, ¿cuál es? Quiero escuchar sus opiniones. Ojo, aquí no estamos hablando de religión, no estamos hablando de lo que creo, de lo que pienso. Aquí estamos hablando de lo que regula nuestra legislación. Y al principio de la clase les hice ver que algo que regula nuestra Constitución en su artículo 3. Entonces, vamos a ver si ya tenemos algunos comentarios. Nada. Bueno, vamos a continuar con la clase y espero participación por parte de ustedes. Habiendo 100%, Joan Oliver Araujo indica que la finalidad esencial y básica del amparo, ¿cuál es? Proteger, preservar o restablecer los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en la Constitución. ¿Contra qué? Contra los agravios potenciales o actuales de procedencia pública. A eso se refiere esto. Entonces ahí podemos darnos cuenta que no, ¿cuál es la finalidad?
Es una finalidad eminentemente pues, de protección de los derechos fundamentales. Básicamente eso es, como les decía, preservándolas o restableciéndolas. Eso se refiere a la doble función que tiene. Por otro lado, cuando hablamos de la naturaleza jurídica, y en esto sí voy a hacer hincapié, más allá de entrar a la dicotomía, es decir, esa doble vía, esa bifurcación entre si es proceso o recurso, yo necesito que hoy determinemos qué es, pero principalmente que estén convencidos y que digan por qué es de tal forma. Proceso o recurso. El mismo doctrinario que hemos estado viendo, no un recurso. Y esto es bastante evidente. ¿Por qué? Porque un recurso implica un replanteamiento de la cuestión litigiosa ante un órgano jurisdiccional superior del mismo orden que aquel que pronunció la resolución recurrida. Que esta es una característica que no se da en el instituto, que ahora estamos viendo que es un proceso. ¿Cuáles son las características en sí de un proceso? Para iniciar un proceso tiene que interponerse por medio de una demanda, esta es aceptada, luego hay un periodo probatorio, luego de ese periodo probatorio puede haber una vista y hay una resolución final que nos conlleva a una sentencia. Ese es un proceso. Cuando nos estamos refiriendo a un recurso, ¿qué es un recurso? Es un mecanismo de defensa que utiliza la persona que ha recibido una resolución desfavorable, una resolución judicial desfavorable, es decir, yo hice una solicitud, viene una persona y hace una petición, ejemplo de un tema de alimentos, ¿verdad? Un tema de alimentos, pero resulta que la persona no identificó que tenía el derecho. ¿Por qué? Porque era su hijo. Sí era su hijo, pero no lo tenía reconocido. Entonces, previamente tenía que ser un procedimiento para el reconocimiento de este hijo. En ese caso se lo iban a negar. Bueno, entonces voy a impugnar, voy a interponer un recurso porque estoy en desacuerdo de esa resolución. Ese es un recurso, mientras que anda hasta una sentencia, lo que desarrolla todo en este caso, un proceso constitucional, un proceso de protección. Ya tenemos algunas opiniones acá. Ok, Ardani Osbeli nos indica, buenas tardes, en este ejemplo el derecho fundamental que se está violando es el artículo 3, derecho a la vida. En cuanto a la función que el amparo provee, es la función preventiva para que no se practique el aborto. Es correcto, mi estimado Ardani, eso era lo que yo pretendía que ustedes hicieran ese análisis. Tenemos otros compañeros, Magnolia Isabel. Indica que Magnolia Isabel Castro, que lo que se está protegiendo es el derecho a la vida. La Constitución guatemalteca es concepcionista. No sé si está correctamente expresado eso, pero sí entiendo que lo que quiere decir es que reconoce el derecho a la vida desde la concepción. Tiene una teoría concepcionista, sí puede estar en lo adecuado a esto. Muchísimas gracias, Magnolia. Y Eliu Morales, el derecho a la vida es el que se está protegiendo. Vamos a saludarte, Eliu, me imagino que. Y artículo 3, el derecho a la vida de la Constitución política. Estamos en lo correcto. Eso es lo que se está protegiendo y se están dando cuenta que dentro de la doble protección la está haciendo de forma Keila Aguilar Ramos. ¿Qué derecho se está protegiendo? Y en este caso estamos haciendo referencia a el derecho a la vida, cuando el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas con respecto al aborto está restringido, queda amenazada una amplia gama de derechos humanos. Sí, me envió un material bastante interesante, mi estimada. Es preventiva y no es restauradora. Muchísimas gracias por el link que me compartió.
que si existe el aborto legal, bueno, hay un tipo de aborto que es permitido en Guatemala. ¿Cuál es ese aborto? Se llama aborto terapéutico, que se puede dar, ese es el único que está despenalizado cuando está en peligro la vida de la madre. ¿Y qué tan cierto es que todo fue polémica? Sin lugar a dudas, de que todo fue polémica, fue polémico el caso de por usted. No hay necesidad de entrar mucho. Y yo creo que la otra semana voy a empezar a manejar algún formulario de encuestas. Entonces, vamos a ver de entre los 120 quiénes están a favor y quiénes están en contra. Pero aquí, más allá de causar la polémica, es entender que no se trata que me guste o que no me guste, ¿ya? No se trata que esté a favor, se trata de que esté en contra, sino que se trata de entender que nuestra Constitución lo regula como que el Estado está obligado a proteger la vida humana intrauterina, es decir, la vida humana desde su concepción. Entonces, hasta que nuestra Constitución no sea modificada, y espero yo que no lo sea, cuando me digo que sea modificada, no me refiero solo a este artículo. Yo soy bastante clásico, como se puede ver, pero más que todo Constitución, porque van a empezar diciendo que le cambian una cosa y terminan cambiando otras, y así fue como se pudo presenciar. Yo lo presencié porque en ese entonces tuve la oportunidad de viajar a La Guaira, Venezuela, antes de la toma de posesión de Hugo Chávez Frías. ¿Y cuáles fueron sus ofrecimientos? Lo primero que hizo fue literalmente meterle mano a la Constitución y terminó en lo que actualmente es Venezuela, y todos sabemos cómo está el caso de Venezuela. Todos sabemos la cantidad de venezolanos que andan por todos nuestros países regados, personas muy preparadas, y sabemos todo lo que pasó. Por eso es que tengo la opinión que ya vale la pena modificarla. Si no creen que no estoy consciente de eso. No obstante, veamos quiénes fueron los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ahí van a haber personas realmente eruditos guatemaltecos de gran conocimiento, de gran preparación. O sea, realmente eran científicos del derecho en su mayoría. Hoy en día quienes modificarían la Constitución, quienes la modifican, políticos con muy escaso conocimiento. Entonces no creo que sea lo más adecuado. Pero bueno, esa es una opinión muy personal. Veamos si tenemos más opiniones. Cindy Fabiola Arroyo: se está protegiendo la vida, su función es restauradora. Por ejemplo, en el caso de que no se le permite el derecho al trabajo. Un ejemplo, no es así, pero a una persona transgénero no le dan el derecho al trabajo por ser persona transgénero. Ok, artículo 4 de la Constitución, derecho de igualdad. Esto significa que se está violando su derecho de igualdad. Si se logra establecer que no le fue dado el trabajo, entonces en este caso se restaura el derecho. ¿Y cómo? Que si se lo iban a dar, pues se lo tienen que dar una vez se haya cumplido todos los requisitos, porque se restauró su derecho de igualdad. Un derecho a la vida no se puede restaurar. Un derecho a la vida es que se murió. Entonces decimos, bueno, retrotraigamos el proceso. No se puede. No podemos traer a alguien a la vida. Por eso es que en este caso no es un derecho que se restaura, es un derecho preventivo. Tenemos también, Manny Enrique: se protege la vida como fin principal y el aborto es ilegal en Guatemala, salvo en algunas situaciones que dicta el Código Penal que sí se puede practicar con previa autorización. El amparo fue bien puesto, pues esta ONG pretendía violar un derecho constitucional como lo es la vida.
que el Estado de Guatemala reconoce al individuo desde su concepción, protege al ciudadano, el embrión es considerado ciudadano. Aquí sí te tengo que hacer la corrección porque estamos dentro de un ambiente académico. No se puede considerar ciudadano, se debe de considerar persona, ¿sí? Persona. Y no ciudadano para tener la ciudadanía y ciertos requisitos guatemalteco, aunque esté fuera de su jurisdicción. Estamos en lo correcto. Les agradezco sus participaciones y se dan cuenta que en este caso vemos acá. Ahí estamos. Entonces, como les digo, mis estimados, cuando, y eso sí se los pido a mí, yo veía catedráticos, incluso en posgrado, ¿verdad? Donde compañeros, pues, tal vez es de que yo salí de la facultad hasta que me gradué creyendo, teniendo la idea de que por interpretación del artículo 46 de la Constitución Política de la República, que dice que en materia de derechos humanos hay preeminencia del derecho interno, o sea que los derechos humanos estaban encima de la Constitución. ¿Por qué? Por la palabra preeminencia, ¿ven? En el artículo 46. Y la verdad es que nadie me corrigió, nadie me explicó, yo no hice la suficiente investigación, sin lugar a dudas. Preeminencia del derecho internacional se establece el principio general que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Qué entendemos por preeminencia? Que está por encima. Entonces aquí está nuestra denominada CORI, nuestra denominada pirámide kelseniana, y entendemos que los derechos humanos tienen preeminencia, están arriba. Y no es así. Ya graduado fue que leí una constitución comentada y con jurisprudencia donde decía que la interpretación debe ser que no hay nada por encima de la Constitución, sino que están soportes. Bueno, ahí estamos. Vamos con las últimas partes que nos va quedando media hora. Entonces entendemos por qué podemos decir que en una resolución judicial que se acude, se apela al órgano superior para que vuelva a revisar. En este caso no estamos pidiendo que revise nada. Aquí es un tribunal constitucional que va a hacer una interpretación, una exégesis de lo que es las leyes fundamentales guatemaltecas, la Constitución, y que no hayan esas contradicciones o choques, con el objeto de determinar el significado de los términos proceso y recurso. Se trae a colación el significado del diccionario de las ciencias jurídicas, políticas y sociales, que le atribuye un concepto de la siguiente forma. Menciona que en un sentido amplio equivale, ¿a qué equivale proceso? A juicio, a causa o a pleito. Se ha definido como la secuencia, el desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que se realiza un acto jurídico. En un sentido más restringido es el expediente, los autos o legajo, en que se registran los actos de un juicio, cualquiera que sea su naturaleza, que tengan la capacidad de explicar, ok, el amparo es un proceso, es un recurso, ¿y por qué? Es que no puede ser un recurso, porque te recuerdo que atraviesa una serie concatenada de pasos, y esa serie concatenada de pasos que va desde un escrito inicial hasta una sentencia, porque tiene sentencia, eso corresponde ¿a qué? A un proceso. Eso no corresponde a un recurso. Un recurso se hace ante una resolución judicial, y aunque se puede establecer un amparo en contra de una resolución judicial, pero esto no es que estamos apelando al órgano, sino que nos estamos yendo a un órgano que va a hacer un análisis de tipo exégesis constitucional. Esas son las diferencias. Por aparte, el mismo diccionario que estamos hablando, que es el de Manuel Osorio, denomina recurso a todo
medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de la forma en que se haya incurrido al dictarla. El acto de recurrir corresponde a la parte que en el juicio se sienta lesionada por la medida judicial. De las definiciones apartadas, se puede apreciar que el proceso se conforma por una serie de actos jurídicos cuyo desarrollo pretende el pronunciamiento de determinada autoridad con facultades para ello, con la controvertida sometimiento a su consideración, en tanto que el recurso es una forma de prolongar los procesos. Dentro del mismo proceso se prolonga. En este caso, al interponer un amparo, se está estableciendo un proceso que rigen que el amparo. Quiero ver si tengo por acá el otro videito que quería que analizáramos. Sí, vamos directamente. Aquí lo tenemos. Este lo puse la semana pasada, pero creo que ahorita nos sirve para entenderlo de mejor forma. Quiero que analicemos en el siguiente video si se está restaurando un derecho mediante el amparo. Francisco de Matabela, autor de un libro, El Manual de Derecho Penal Guatemalteco. Entonces analicemos esto, por favor. En esa doble protección, en este caso, ¿qué fue lo que otorgó el máximo Tribunal Constitucional en Guatemala? Sí, vamos directamente hacia la misma. Nombre del Pleno de la Corte de Constitucionalidad de los amparos acumulados 4.470, 4.479, 4.483, 4.487 y 4.488, 4.495, es decir, 6 amparos acumulados, 100 reformas aprobadas ayer por el Congreso de la República, el Pleno de la Corte de Constitucionalidad por unanimidad de votos. Ok. Vayamos analizando. También es una noticia ya de hace un par de años, sin embargo, acá, ¿qué es lo que estamos analizando? Primero, ¿quién interpuso el amparo? Bueno, los amparos, Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Ante quién lo interpuso?
¿Ante quién? Ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? ¿Se recuerdan que lo dijimos? Es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Es decir, los magistrados que ustedes ven ahí se circunscriben a analizar temas sobre la defensa del orden constitucional. Ahora veamos en relación a esto que aprobó el Congreso, se interpusieron amparos y ante la interposición de protege ante la amenaza o bien restituye los derechos. Sigamos escuchando. Constitucionales relacionadas en el calle y porque las circunstancias lo hacen aconsejable en este momento, al concurrir los supuestos previstos en el artículo 28 literal de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. 28B. ¿De qué se trata el 28B? ¿Qué hizo mi ley de amparo? No tengo acá. Sigamos escuchando lo que dije. ¿Qué dice mi ley de amparo? A el amparo internacional solicitado en el sentido de dejar en suspenso el acto de aprobación por parte del Pleno del Congreso de la República de los decretos 14-2017 y 15-2017 que contienen modificaciones al Código Penal, decretos 1773 del Congreso de la República. Ello en virtud de que constituyen gracias y cualquier detalle en relación a la presente resolución hará saber a ustedes el encargado de prensa de esta corte. Buenas noches. Pero y así estábamos escuchando entonces la conferencia de prensa celebrada en la Corte de Constitucionalidad hace unos días. Muy bien. Pero en este caso lo que se estaba viendo es de que había una amenaza al derecho a la justicia a los guatemaltecos. Eso fue lo que analizó el máximo Tribunal Constitucional en Guatemala, ¿verdad? Por eso fue que lo hizo. Entonces ahí ya va cobrando como que mayor sentido esa interpretación que hacemos de lo que vemos. Para los que tienen dudas, ¿qué fue lo que se suspendió acá? Era esa trifulca que hubo en relación a que le otorgaban a cierto tipo de delitos un tanto más graves la oportunidad de que fueran conmutables por dinero. Y así como lo regula el artículo 50 del Código Penal. Entonces se fueron. Realmente la ley no era mala, les he decir. Y eso lo platicamos varios juristas. Y la ley no era del todo malo. El asunto es cómo se pueden utilizar. Y lógicamente esta corte no se tentó el alma para dejarlo por un lado. ¿Qué ha sido bueno, qué ha sido malo? Es un análisis más delicado el que hay que hacer, porque si hay delitos que no vale la pena que la gente que sean inconmutables, considera su servidor. Principios que rigen el amparo. Vamos a ver si opiniones. Aquí está. Mi estimada Keila, con mucho gusto yo les comparto un
link y en ese link ustedes pueden acceder a todas las diapositivas que yo voy a ir subiendo y así como los videos. Solo que esto lo hago al finalizar la clase. Ya falta poquito, yo con mucho gusto se los envío. La compañera Talía Say, un gusto saludarte, Talía, es para proteger. En este caso está protegiendo ante las amenazas. Es correcto. Vamos a la última parte de esto. Principio de iniciativa o instancia de parte. Son los principios de iniciativa o instancia de parte. Este principio consiste en que en el proceso de amparo no hay acción popular. Ojo, les pido por favor, la semana pasada les dejé un par de situaciones que tenían que averiguar, investigar. La semana pasada les pedí por favor que investigaran en relación al caso Marbury versus Madison y la pena de muerte. ¿Cuál es el estatus de la pena de muerte en Guatemala? ¿Cuáles son los artículos pétreos en la Constitución? No hay parte pétrea, es la Constitución. Tiene tres partes: parte dogmática, orgánica y práctica o pragmática. Pero aquí les estoy preguntando los artículos pétreos. Y también les pregunté que siguieran investigando en relación a lo popular, que es lo que estamos utilizando aquí actualmente, en donde decimos que no hay acción popular o iniciación de oficio, es decir, que no cualquiera puede llegar. Yo estoy viendo que le está pasando esto a mi vecino, voy a ir a interponer un amparo. No, el afectado es el que tiene que acudir. Por ende, siempre debe de existir un interesado o agraviado quien debe de provocar la actividad protectora del Tribunal Constitucional, debiendo siempre ser necesario que dicha actuación o conocimiento sea instado en la forma que determina la ley de la materia. Lo anterior fundamentado en el artículo 6 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿A qué nos referimos con el agravio personal o directo? Ese es uno de los requisitos. Lógicamente, si este no se identifica bien en un amparo, si no se explica bien y no se encuentra el agravio, pues lo van a rechazar. Este principio es complementario del anteriormente aludido, pues además de que el proceso de amparo debe ser instado por el interesado o agraviado, debe de existir lógica entre el acto señalado como agraviante, el derecho vulnerado y la protección requerida, porque se debe de pedir. Por ende, se constituye este principio en una de las condiciones de procedibilidad, o sea, para que proceda del procedimiento mencionado, siendo necesario, en todo caso, que el peticionario demuestre el agravio del que fue objeto o la amenaza que ocurra con él mismo. Y la Lorena, ok, solo termino la clase, quedan pocos minutos y les envío el link para que tengan acceso a las diapositivas. Mis estimados, algunos anuncios comerciales en relación a eso. Punto 1, no se pueden ni se deben de confiar de que voy a preguntar estrictamente de las preguntas de las diapositivas. Puede ser que tomen en cuenta algunas, puede ser que no tomen en cuenta. Vayan tomando nota e investigando por su lado, porque esto es muy amplio. Entonces, para mí es importante que ustedes manejen, o sea, la mejor, que les llegue la mejor información hasta donde se encuentra. Principio de la prosecución judicial del amparo. Esto trae sus orígenes en
la legislación mexicana, en donde de este principio indica que se tramitará en todas sus partes de acuerdo con el procedimiento legal correspondiente. ¿Qué quiere decir con que se va a proceder en todas sus partes? ¿Por qué se otorgó un amparo provisional de estos acuerdos? Ok, ¿cuál es el objeto de un amparo provisional? Un amparo provisional lo que pretende es proteger inmediatamente, porque imagínense, un amparo puede durar años en resolverse. Y lo que se quiere es que este amparo resuelva de forma inmediata, que se evite que se genere la protección a este derecho fundamental, no que se haga dentro de saber cuánto tiempo. A eso me refiero, imagínense, 3 años. ¿Dónde les puedo poner un ejemplo de la importancia que tienen algunos amparos? Pero pertenece a la comunidad LGTBI. Y resulta que la persona encargada de inscribirla no lo quiere inscribir por esta situación, ¿verdad? Que es obviamente por esta situación. Bueno, entonces se interpone el amparo. A todo eso pasan las elecciones, ya lo inscribieron y pasa y ganó uno. Resulta que a los 3 años, ya sobre el tercer año de gobierno municipal, le declaran el amparo a su favor a la persona. Mire, si podía porque se violó el derecho de igualdad. Ok, ¿de qué le sirve eso? Por eso sirve la figura del amparo. En este caso dijeron, primero se otorga el amparo provisional, ¿ya? Y después se va a resolver todo lo demás. Ese es el objetivo de esto. La relatividad de la sentencia del amparo es el sujeto activo, siendo esta la persona directamente perjudicada con el acto que se reclama en el amparo, o sea que resguarda única y exclusivamente los derechos de la persona que soporta el agravio, por ser esta una acción personalísima, no incluyendo la protección que brinda esta garantía a los demás sujetos procesales que intervienen en el amparo, como por ejemplo a los terceros interesados, dejando a salvo la figura de la representación legal de una persona que una persona puede hacer por otra. Por otro lado está el principio de definitividad. Tenemos otros. Ok, con la compañerita Jacqueline Morales Catalán, también está pidiendo el link, solo termina la clase y yo se los envío. Dani Contreras de Palín, existe un grupo en el que compartirá el material. Keila, no creo que sean necesarias las capturas, porque ustedes van a tener acceso directo por medio del link. No, ¿para qué estás gastando memoria de tu dispositivo? Si yo les doy acceso a eso, solo que no se los doy en este momento para que así terminamos oportunamente el contenido de la clase. El principio de definitividad, este es muy importante, y esto es algo que siempre recuerdo ¿por qué no mete un amparo? Es que no es susceptible de amparo, o sea, no puedo imponerlo, pero intentemos. Yo he visto que resuelven por espera solamente en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, porque se interpusieron los procedimientos o recursos ordinarios previstos. La sola posibilidad de que la ley permita entablar simultáneamente o potestativamente un procedimiento o recurso ordinario y el amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del último de los medios
contralores, pues, como última ratio, como se dice en derecho penal, como última razón, es el amparo. Hay gente que se va de una vez al amparo, por eso es rechazado, y también por eso es multado por una cantidad considerable de dinero, aparte de que es obvio cuando son amparos espurios. O, miren, puede ser amparos espurios o también puede ser por ignorancia. Recuerdo que no procede el amparo porque hay jurisprudencia asentada de que contra el auto de procesamiento no procede el amparo. Hay otros mecanismos que se tienen que agotar antes. Y le mandé esta resolución. Y pues no nos gusta a veces, pero dura lex, sed lex. Principio de estricto derecho o de congruencia. Este principio indica que una norma de conducta al órgano de control consistente en que los fallos que aborden la cuestión de constitucionalidad planteada en un juicio de garantías solo debe de analizar los conceptos de violación expuestos en la demanda respectiva. A eso se circunscribe. ¿Hay violación a este derecho? Entonces vamos a determinar si hay violación y vamos a ver si se otorga el amparo. Así de sencillo. Lógicamente que debe dar sus consideraciones de hecho y de derecho. Sin formular consideraciones de inconstitucionalidad de los actos reclamados que no se relacionen con dicho concepto. Entonces, bueno, mis estimados, dejamos estos últimos minutitos para ver si tenemos dudas de lo que vimos hoy en clase. ¿Cuáles fueron los temas de hoy en relación a el amparo? Y vimos varios ejemplos, vimos ciertas características, vimos el concepto, cómo, cuándo y dónde sea. Bueno, el cómo aplicarlo, pues ya lo vamos a ver en unas clases posteriores. Estamos viendo las generalidades de la primera de las tres garantías constitucionales. Tenemos estos últimos minutos para sus aportes, sus inquietudes en relación al curso. Y solo voy a aprovechar a hacerle llegar el link de las diapositivas a los demás. Y por favor, les recuerdo, para mí es muy importante que recuerden que no solo van a ser evaluados de las preguntas, ya les indiqué, hay temas que se tocan acá en clase en los cuales vamos a desarrollar la clase.
Bueno, mis estimados, entiendo que aquí ya solo hay solicitudes de link que aún están enviando. Tenemos el mecanismo de comunicación, tenemos el link ya compartido. Ha sido un gusto compartir con ustedes y seguimos la próxima semana recordándole los temas que deben ser estudiados y recalcados durante la semana. Estamos finalizando la semana 2, lo que significa que 3 semanas más y estamos hablando de nuestro primer examen parcial. Un gusto, que estén muy bien, cuídense, muchas bendiciones.